Amargos o dulces, en soledad o acompañados. Los mates del sábado por la mañana se ceban con palabra de campo. Seguimos en Palabra de Campo y llegamos al momento político para hablar de la actualidad, de la coyuntura, de temas económicos y políticos fundamentalmente, como lo hacemos siempre con nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo bien, andan? Muy bien. Estaba viendo algunas cosas de Cristalina Georgieva, que estuvo en la Argentina, y entre otras cuestiones se puso a bailar tango, se puso ahí, le acercaron una camiseta de la selección. ¿Fue amable con la Argentina? Porque ese es uno de los temas que domina la agenda en estas últimas horas. Bueno, hay una relación entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina en este momento del gobierno de Javier Milei, que podríamos decir es mucho más amigable que la que el fondo tenía o directamente no tenía con los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Eso está claro, es muy diferente la forma, el trato, y sobre todo porque en materia de política económica uno podría decir que el gobierno de Javier Milei está haciendo todos los deberes y más que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo cual no habría motivaciones reales, más allá de que Argentina ya tuvo que pedir varios waivers, como se dice en la jerga del Fondo Monetario, que son perdones a metas que no se cumplen en el acuerdo que se sella con el organismo, pero está clarísimo que el Fondo Monetario en este momento, además por la relación que el gobierno argentino tiene con el gobierno de los Estados Unidos y la fuerte influencia del gobierno de los Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional, atraviesa por un buen momento, y eso de alguna manera quedó plasmado en la presencia y en la forma en que se dirigió Cristalina Georgieva, al margen de algunos detalles que se conocieron en cuanto a declaraciones diciendo, bueno, a Argentina no le vamos a seguir prestando plata porque no la necesita, y también alguna duda sobre si el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, es el adecuado o requiere de algún ajuste en los próximos meses. Te diría que había generado un poco de revuelo, ¿no? Todo lo que dijo el vocero presidencial acerca del dólar a 1.800, ¿no? Entonces siempre que uno ve al FMI, escucha hablar del dólar y todas estas cuestiones, un poco como que memoria emotiva, ¿no? Sí, bueno, estamos en la Argentina y el dólar forma parte de nuestra agenda cotidiana en un momento donde la verdad no hay movimientos bruscos en la divisa. Al contrario, el dólar en algunos casos tiene tendencia a bajar si no fuera por la intervención que hace el Banco Central en el mercado único libre de cambios, comprando dólares. Fíjate que recién esta semana que termina, el Banco Central, el martes, si no me equivoco, fue la primera pausa en lo que va del año que hizo de no intervenir en el mercado único libre de cambio, es decir, no comprar ni vender dólares. Hasta ahora la dinámica ha sido de comprar dólares, no ha vendido dólares, y esto ha generado que el dólar de alguna manera se sostenga en los valores que lo tenemos actualmente, si no incluso hasta podría haber caído aún más la cotización de la divisa norteamericana. Por eso fue llamativa esa declaración del vocero presidencial. Llamativa en algún sentido, porque siempre que se habla de un salto entre 1.500 y 1.800 genera algún tipo de preocupación, pero si nos atenemos a la inflación que viene teniendo la Argentina, que ha recuperado el camino de la retracción o del descenso en los últimos 2 meses, si tuviéramos que acompañar la cotización del dólar con la mismísima inflación, no nos sorprenderíamos de que de aquí a fin de año o incluso los primeros meses del año próximo el dólar pudiera alcanzar ese valor. El tema es que la verdad hasta ahora no ha acompañado el dólar a la inflación, es decir, la inflación ha sido más que el aumento del dólar, por eso hay muchos sectores y muchos vinculados a la actividad del campo que entienden y sostienen de que hay un dólar atrasado, ¿no? Que el dólar está barato en la Argentina. Tal cual. Y que un dólar barato siempre complica la producción, por supuesto, y las exportaciones. Tal cual, sin dudas.
Sin dudas. Estaba pensando en que, además, ya que estamos hablando del tema económico, lo económico y lo político se unió porque el gobierno estaba avanzando con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y además generó otra vez un poco de revuelo, ¿no? Incluso con funcionarios del kirchnerismo que estuvieron manejando ese organismo. Sí, en realidad fue un mensaje el de Milei el jueves en cadena nacional. A mi criterio, no sé si habilitaba o ameritaba una cadena nacional. Lo que pasa es que esos instrumentos en la Argentina también hasta en su oportunidad han sido de alguna manera condicionados o reformulados cuando la propia Cristina, muchos se acordarán de lo que estamos hablando, utilizaba la cadena nacional para hacer cualquier tipo de anuncio, cuando la cadena nacional en realidad su origen es para cuestiones excepcionales, ¿no? Bueno, al margen de, digamos, de la metodología, el anuncio que hizo el presidente Javier Milei es un anuncio que va muy en su propia concepción y que probablemente mucho de lo que estábamos escuchando no interpretábamos los aspectos técnicos profundos del mensaje del presidente. Sí, lo que quiso dejar en claro es que era una medida para que la política o los políticos no sigan metiendo mano en el Banco Central para beneficiarse ellos mismos con la emisión de dinero cuando necesitaban, por ejemplo, entre otras cosas, armar un plan platita cuando llega el tiempo de las elecciones, ¿no? Claro. Entonces, el anuncio del presidente Javier Milei va en línea, si vos querés, Dani, con lo que es un banco central autónomo, cosa que en la Argentina también está muy fuertemente discutida, ¿no? Porque el presidente del Banco Central es el socio del ministro de Economía en su consultora privada, ¿no? Bausili ha sido socio de Luis Caputo, entonces es muy poroso la frontera entre la independencia del Banco Central en la Argentina con este gobierno, con los anteriores gobiernos, que ahora intenta, a partir de esta reforma que pretende el presidente lograr en el Congreso, una mayor autonomía y sobre todo blindarlo al Banco Central para que no pueda emitir lo que conocemos como los adelantos transitorios del Central al Tesoro, es decir, que no pueda financiar el gasto público, claro, en la emisión monetaria del Banco Central, que en definitiva es la que después genera inflación, ¿no? Porque Milei sigue sosteniendo, lo decía cuando era un economista que nadie lo veía como posible candidato a presidente, lo decía cuando era candidato a presidente, lo dice ahora que es presidente, él entiende que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario y que está vinculada directamente a la emisión. Claro, por eso defender siempre, digamos, otro hincapié muy potente, el ancla fiscal. El ancla fiscal, por eso también envía una serie de proyectos al Congreso para que se establezca algo que en los Estados Unidos se conoce como el shutdown, que cuando no hay aprobación de presupuesto o ampliación de presupuesto, o el presupuesto se queda sin dinero, no se puede generar déficit, y entonces se cierra, claro, de alguna manera el Estado. Milei dice, bueno, vamos a hacer eso, pero preservando, por supuesto, las actividades esenciales y el pago de los jubilados, los pensionados, las prestaciones sociales, lo que también provocó Milei en su mensaje, en esta idea de él ponerse afuera de la lógica de la política, cosa que es muy difícil ya a esta altura para el presidente, pero lo sigue intentando. Es decir, bueno, si el Congreso aprueba algún tipo de presupuesto con déficit, ese déficit va a provocar que los sueldos de los diputados del Poder Ejecutivo no se paguen hasta que se restablezca, digamos, el equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, bueno, se castiga la política. Si la política gasta más, claro, el primer castigado va a ser la política. Vuelve sobre ese mensaje que hasta las elecciones y un tiempo más le terminó dando resultado a Javier Milei, que probablemente ese resultado no sea el mismo, sobre todo en la bisagra que significó el caso Adorni. ¿Crees eso? ¿Crees que ya no tendría tanta banca cuando hable de este tema? Me imaginaba que sería quizá lo único que ha quedado tan bueno de aquellas ideas del inicio de la campaña de Milei.
Sí, yo creo que el caso Adorni ofició como una bisagra entre esta idea de decir, bueno, somos distintos, yo vengo a combatir los privilegios de la casta política, el comportamiento de los políticos tradicionales, la defensa que hizo Milei sobradamente de lo que después terminó siendo a todas luces, más allá de los carriles judiciales, digo, en la opinión pública y en el inconsciente público, muy difícil, digamos, volver atrás en cuanto a pensar que estamos ante un presidente que en serio se va a dedicar a combatir los privilegios de la política, ¿no? Claro. De alguna manera el caso Adorni ha mostrado que cuando me toca a mí de cerca y, viste, lo termino convalidando, ¿no? Más allá de que no le quedó opción que pedirle la renuncia o aceptarle la renuncia a Manuel Adorni. Yo creo que ahí hay un punto de quiebre que difícilmente vaya a recuperar a partir de anuncios como el que ha hecho en esta ocasión, ¿no? Seba, querido, gracias por la charla. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Un abrazo grande, Dani. Nos reencontramos en cualquier momento y buena semana para todos ustedes. Gran fin de semana y gran comienzo del mes de agosto. Igualmente. ¿Te tomaste caña con ruda vos? Vos sabés que no, sí, hoy 1 de agosto. Sí. Hasta el 15 tenés tiempo, dicen igual. Bueno, lo he hecho en alguna ocasión. Bueno. No es algo que lo haga habitualmente, pero ahora que me lo refrescás, dale, por ahí me animo. Dale. Un abrazo, Seba. Abrazo grande, buen fin de semana. Sebastián Dumont, nuestro analista político en Palabra de Campo. Todas las economías regionales en una radio. Todas las producciones en un programa. Palabra de Campo en Splendid 990.